Esto es Reflex, el rifle de la generación X para el mundo en el cambio de era por el coronavirus. Julio Jiménez Heller te habla, acá mi Twitter, Reflex, reflexiones. Yo creo que la arrogancia no tiene sentido en la nueva era porque tanto conocimiento junto en los últimos años, por lo menos nosotros que nacimos en la generación X, nací en 1977 y estrenaron Star Wars. Pasamos nada más y nada menos del teléfono de rosca y la máquina de escribir a un teléfono que te organiza la vida. Pasamos de no tener una vacuna contra la polio cuando hoy queremos vacunar el aire. Evidentemente hoy en la autopista de la información, que es internet, ahora las explicaciones son más necesarias. Tenemos un problema, porque entonces mientras hay el mayor número de explicaciones también hay el mayor número de mentiras. Y por eso es que entonces las explicaciones tienen que ser científicas, concretas y digeribles para personas sin conocimiento previo. Porque es mentira que existan los doctores de Google. Bueno, fíjate, el asunto es que nosotros, las eras como tal, la historia tiene ciclos, va y viene, es una montaña rusa, la historia es Disney World, para decirlo. El asunto es que cuando la humanidad nace de la Tierra, porque es la evolución de todos los seres vivos, y llegó un momento donde un primate evolucionó en un Homo sapiens en el sur de África, se fue caminando hasta Rusia, y allí se apareó a una neandertal. La neandertal era blanca y esos son los caucásicos. Luego de allí, unos se fueron a pie hasta Portugal y otros se fueron a pie hasta China, y por eso es que unos son blancos, otros son amarillos y otros negros. Y otros tantos cruzaron el mar y llegaron a Egipto. Y luego tanto esos chinitos como estos se juntaron, más otros africanoides, y tienen nada más y nada menos que a los moros, que son los marrones. Y luego esos marrones por Asia llegaron a unas islas y se hicieron polinesios. Y esos polinesios llegaron a América miles de años después y son los rojos. Fíjate tú cómo la tierra se transforma en los colores de las razas. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento donde esta era de la tierra viene sustituida por la era del fuego. Y la era del fuego es cuando el Homo sapiens aprende a controlar el fuego. Lo primero que hace es que derrite metales y hace armas. Y lo segundo que hace es cocinar. Y esa es la segunda evolución del humano. Y es cuando puede consumir más carne, puede consumir unos alimentos procesados con el fuego. Y entonces es la evolución de la inteligencia del ser humano. Y esa es toda la edad del fuego. Que más allá de los ciclos políticos y los distintos avances de las eras, el ciclo del fuego realmente termina en el momento que aparece la revolución industrial. En Gran Bretaña hace apenas 250 años, algo así, que eso a nivel histórico es una comporta Herbert. ¿Y qué ocurre? Que en el momento que ya el fuego hierve agua, y esta agua es utilizada como energía para un motor, que es la máquina de vapor, y es donde inicia lo que hoy conocemos como el capitalismo y la industria. Bueno, ya terminamos la edad del fuego y entramos en la era del agua, que es la que estamos hoy. Y tanto que estamos hoy, que por eso es que yo tengo tanto problema con los veganos. La evolución del hombre fue porque la carne se cocinó y porque alguien hizo un cuchillo. Hoy nosotros todavía seguimos comiendo un 70% agua y seguimos comiendo un 70% de minerales, tanto por las plantas como por los animales que consumimos, el luego evolutivo. El asunto es que la era del agua está terminando. Y está terminando en el momento donde el coronavirus hace una reconducción del consumo. Y ahora que estamos aprendiendo a consumir lo mínimo es la comida. Y la comida es 70% agua. ¿Y qué es lo que viene? El negocio de las aguas. Tanto del agua que consumimos como del agua con la cual nos lavamos las manos. Por cierto, lávate las manos. Evidentemente, nosotros estamos en una transición de era.
Fíjate tú que regularmente los cambios de era no se dan específicamente en el año 0 de los siglos. Los cambios de era se dan en el año 20. ¿Por qué? Porque la generación que hace la transición del siglo comienza a empoderarse en el primer cuarto. Que en el caso de nosotros, la generación X, fíjate, más allá del cambio de era del tercer milenio y los cambios tecnológicos que ocurrieron en los últimos 30 años, lo interesante de esto es que ya los mal llamados boomers, que están hoy terminando sus periodos de gobierno, ya son abuelos, ya están en proceso de herencia, y ahora le toca a la generación X el gobierno, el control familiar, porque somos padres de hijos adolescentes, nos toca la conducción de la industria y nos tocan los cambios. Entonces, por ser una generación híbrida, el cambio de era siempre tiene una zona gris. ¿Y cuál va a ser esa zona gris? Que nosotros, ahora hablando de la última era, que es la del siglo XX, que creo que finalmente el coronavirus termina de matar al siglo XX, es porque, ¿cómo inicia el siglo XX? El siglo XX inicia con los albores del capitalismo en Occidente y el albor de los despotismos en Oriente. Recesiones, guerras, donde lo importante para las naciones era y fue la seguridad territorial. Es decir, los militares vivimos la Primera Guerra Mundial, la vivió el mundo. Nosotros en Venezuela disfrutamos por algo muy sencillo, porque fuimos sortidores de petróleo. Cuando se termina esa guerra, viene la Gran Depresión estadounidense que afectó al mundo occidental. Hitler toma el poder en Alemania y se llega a la Segunda Guerra Mundial. Y la posguerra mundial, que inicia la Guerra Fría, cambia el concepto de lo que son las seguridades nacionales. Ya no era la seguridad territorial desde el punto de vista militar. Ahora estábamos hablando de que la era implicaba la seguridad económica. Entonces vimos el crecimiento del consumo y de la producción industrial en Estados Unidos, en Europa cercana y todo lo que es Latinoamérica, que vende materia prima, que vende comida, que vende metales, que vende minerales, que vende petróleo, que es energía. Y entonces, en la Guerra Fría, más allá de las tensiones militares y la carrera espacial, porque recuerden que esa era, la llamaron la era espacial, realmente fue la era de la seguridad económica de las naciones. Una vez que la seguridad económica de las naciones estuvo asegurada, y en ese proceso fue donde nacimos nosotros, los de la generación X, viene un nuevo concepto que tiene que ver con el cambio del concepto de la guerra en las naciones, y ahora centraba en la globalización. Ya asegurada la economía nacional, se iba a la casa de mercados y aparecen de manera brutal las guerras comerciales, pero también las alianzas comerciales. Y son esas alianzas comerciales las que en el medio de un cisne negro tecnológico, que fue la aparición del Internet, el descubrimiento del Internet, y eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle infinitamente a la generación anterior, que por eso es que me molesta cuando dicen, ok, boomer, jugó. Ellos son la gente que hizo que nosotros pudiéramos tener todo esto. Bill Gates es un boomer, entiéndanlo. Steve Jobs es un boomer, entiéndanlo. Están insultando a los padres del mundo moderno. ¿Y qué ocurre? Que entonces, que en esa era, que entonces quisieron llamarla la era de la información, porque realmente aumentaron las comunicaciones interpersonales, se desmonopolizó la opinión pública, pero realmente no fue la era de la información lo que vivimos. Lo que vimos fue la seguridad aérea, porque las telecomunicaciones son aéreas, porque son las radiofrecuencias, porque la globalización se da en avión, muy distinto al capitalismo primigenio que fue la colonización en barcos y el transporte de carga en barcos. Y esa era hoy está cambiando con el coronavirus. Y hoy más que nunca, entonces el control del aire va a ser el que va a asegurar el futuro. ¿Por qué? Porque el coronavirus se transporta por el aire. ¿Y cómo nos curamos? Con agua. Y por eso, de nuevo, lávate las manos. Bueno, lo primero hay que entender que el capitalismo sólido es el que se sustenta sobre la producción industrial en masa, el cual viene siendo desmontado por lo que conocemos por el mundo industrial, que son las economías de servicios, de prestadores de servicios.
Y eso permite la producción líquida. No es lo mismo como una persona como yo, que soy químico, que fui empleado petrolero. Yo tengo que ir a un taladro a trabajar o tengo que ir a un pozo petrolero a trabajar. En cambio, un diseñador gráfico o un programador puede hacerlo desde su casa. Ahí es donde el capitalismo deja de ser sólido y comienza a ser líquido. Pero el cambio de era apunta al teletrabajo, apunta al trabajo online. Se cree que es la carrera del futuro. Incluso las personas de nuestra edad, nuestros padres nos decían, estudia informática, que ese es el futuro. Pues no, el futuro es la comida. Entiéndanlo. ¿Por qué? Porque no hay industria de servicio. No existe el mundo postindustrial sin el producto. Y los productos primarios hoy van a ser los productos alimentarios, los productos sanitarios, los productos médicos, y viene un avance tecnológico indudable en esas áreas. Y si hay algo que me encanta de esta redimensión de los aspectos económicos y de consumo, es que un poco de jovencitos hoy, así como en nuestra era que irían a estudiar informática, un poco de jovencitos hoy van a estudiar ciencias. Y por eso hay que lavarse las manos. Lo primero tiene que ver que la tecnología de la Big Data, del 5G y de la invasión a la privacidad tiene un sustento clave, que es que solo es posible en países y sociedades de clases medias y altas. Por eso es que a mí me molesta esta ridiculez de creer que se puede educar online. Usted puede educar online a quien tiene internet, a quien tiene electricidad, a quien tiene las 3 comidas y quien tiene un docente capacitado para dar clases online. Estos experimentos locos de la pedagogía sobre las plataformas online, cuando el docente no está preparado para dar clases online, porque es una forma distinta, porque hay cosas que no puedes aprender online. Es imposible, se lo dice un químico, que tú aprendas a hacer reacciones químicas, a manejar reactores, a hacer ecuaciones si no estás en un laboratorio, y no existen laboratorios online. No existen laboratorios online. Los debates, incluso esto que está de moda ahora, todo el mundo hablando por Zoom, dando cátedra, eso no es posible. Los debates son cara a cara porque el ser humano no es sustituible. Del mismo modo que el cibersexo, que está muy de moda, porque nadie puede salir de su casa, ¿verdad? Y estamos como la pastora Soraya, manda fuego, porque todo el mundo está fapping, y esa es la realidad, pero no sustituye el coito. Entonces creer que el cambio de era va a sustituir al ser humano es completamente falso. Y la reacción que va a tener la humanidad precisamente va a ser el rescate de la humanidad en sí misma. Y ahí es donde los posmodernos se cayeron. Pero es que no solamente se cayeron los posmodernos, porque los posmodernos, solo desde el punto de vista filosófico, solamente quisieron hacer una síntesis de lo que estaba pasando sin entender sus causas. Lo cierto es que el posmodernismo es hacer centro en los extremos liberales, los extremos conservadores, los extremos marxistas y los extremos liberales. Y entonces hoy eso se desmonta, porque queda claro que todas las filosofías del siglo XIX quedan desmontadas hoy en sus extremos. Hablar hoy de individualismo es una tontería cuando usted necesita que alguien se ponga un tapaboca para que no le contagie el coronavirus. Se cayó el individualismo. Se cayó el liberalismo en el momento de que sale Richard Branson, que es un progresista, globalista, dueño de un genio de los negocios, pidiendo un paquete de rescate para su aerolínea, un tipo que tiene casi 5 millardos de dólares y no le puede inyectar dinero a su empresa. Ahí se cae, pero también se caen los socialistas y se caen aún más feo, porque ciertamente la sociedad necesita orden en el medio de una crisis que es totalmente incierta. Una crisis que llegó para quedarse por mucho tiempo, porque vamos a tener que convivir con el coronavirus. No vamos a estar en cuarentena por siempre. Hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya una cura. Vamos a tener que hacer la vida de otro modo, pero seguiremos viviendo. Y es allí donde los socialistas se quebraron. Se quiebran en tanto ya no es posible ciertas categorías como la lucha de clase o la toma de los medios de producción o la planificación central de la economía, en tanto que la persona va a hacer una readecuación. Primera readecuación. No nos vamos a mantener en cuarentena durante 2 o 3 años que salga la vacuna o que salga la cura. Mucha gente ya no va a optar por el metro. Y el que no tenga la capacitación para el teletrabajo, ¿qué va a hacer? Va a buscar un empleo cerca de su casa. Va a haber una migración de la ciudad al campo. Vienen reinvenciones. Incluso hace unos días Rob Flynn de Machine Head
decía que se acabó la era de los conciertos masivos, del deporte masivo. ¿Cómo va a ser el Super Bowl el año que viene? A puerta cerrada, todo el mundo por televisión. Y van a hacer esos cambios los que van a impulsar los nuevos modelos filosóficos con un agregado generacional. Y ahí habla la generación X. Y este es un reflex simple. Quienes van a pensar lo que está ocurriendo son los que tienen las mayores capacidades y la capacidad de estudio y experiencia. Y es el momento nosotros de repensar esto, de montar los mitos, pero también frenar lo malo. Porque no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo antiguo es malo. Lo primero es que el jabalí está enfermo. Y no solamente el jabalí está enfermo. Los cazadores de jabalíes están enfermos. Y el grupo de rescate de los jabalíes está enfermo. Hay un problema, no se podía comprar balas, tampoco le pueden meter un tiro al jabalí hoy. Y hay otro problema. La cerca del jabalí se oxidó, se cayó. Ahorita tenemos que dedicarnos a sanar. Eso es lo fundamental. Y sanar no solamente en términos de lo que tiene que ver con la salud biológica. Tiene que ver con salud física, con salud mental. Y me voy a lo del cambio de era. Si estamos entrando en las eras líquidas y gaseosas, entonces tenemos que entender que este jabalí tiene que redimensionarse y dejar de ser un cerdo echado buscando qué comer para transformarse en un depredador. Porque la libertad se conquista. Y en este momento donde sencillamente lo evolutivo priva, porque las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. El que es una buena persona en la crisis es mejor. Y por eso usted ve indigentes con un tapabocas dándole comida a un perro de la calle. El que es malo en la crisis es peor. El que es inteligente en una crisis se hace más inteligente, como el meme de Newton, que a mí me encantó. Newton en plena pandemia de la peste se fue y cuando regresó del confinamiento tenía nada más y nada menos que la ley de la gravitación universal. Ahorita hay varios Newton pensando en la cuarentena. El que es bruto va a desaprender y es manipulable. El que es fuerte en la crisis se fortalece. El que es débil se debilita y puede perecer. Entonces, cuando vemos esto en el ecosistema definitivamente evolutivo, no solamente es adaptarse en términos económicos, en términos sociales y en términos culturales, no, es salir a cazar la nueva cultura, es salir a cazar la nueva economía y es salir a cazar la nueva libertad, porque incluso desde el punto de vista filosófico el concepto de libertad va a cambiar y en eso hay un conjunto de derechos a los que vamos a tener que renunciar y otro conjunto de derechos que vamos a tener que pelear. Yo creo que a Venezuela no le hace falta aprender nada. Yo creo que Venezuela necesita fuerza, que es muy distinto. Y yo creo que sobre eso hay una subestimación total de la era en Venezuela. Mira, yo hice un estudio. A mí me sorprendió esto. Los muchachos entre 20 y 25 años, su principal problema de cara al futuro es cómo se van a casar con sus novias. Y algunos ni siquiera las tienen. Tenemos unos jovencitos que están pensando la vida igual que la piensan nuestros padres, es decir, sus abuelos. Porque de paso hay una recuperación de valores. Hay una recuperación de valores. Cuando tú ves, sí, la generación TikTok, ok, pero cuando yo veo que luego de 48 horas de guardia, enfrentando una peste tan brutal como el coronavirus, viene una enfermera y se graba un TikTok, yo no la critico a su esparcimiento. Porque entonces, en la redimensión de esta filosofía, todos tenemos un espacio para la vida. Yo no critico la frivolidad, critico a las personas que son frívolas y que hacen base de ello en su vida. Yo no critico la banalidad, critico a las personas banales y que hacen centro de eso en su vida. Pero los otros extremos también son perversos. Porque si algo quedó demostrado en esta cuarentena, si algo quedó demostrado con el distanciamiento social, es que los seres humanos no necesitamos más allá de nuestras profesiones. Y que el concepto de sociedad en sí mismo va a cambiar. Porque ya no es la asociación por el bien común en el medio de un pacto para la producción y el orden social. Pues no, vamos a un nuevo esquema de relaciones donde
algo que siempre los filósofos dejan por fuera y que los economistas dejan por fuera y que los políticos dejan por fuera, que es el amor, va a surgir. Y va a surgir el amor porque esta generación es la generación que más está amando, aunque nos amemos por WhatsApp. Venezuela es un pueblo y Venezuela está rumbo a ser los nuevos judíos del planeta. Yo siempre me molesto con la gente que dice que es que yo no soy pueblo, yo soy ciudadano. Eso es una tontería. La ciudadanía es un ejercicio jurídico en un territorio, como puede ser un judío en Nueva York que tiene de toda su familia estadounidense, pero pertenece al pueblo judío. Su identidad es judía, sus tradiciones son judías, la forma como ve el mundo es judío. Hoy Venezuela son los nuevos judíos del mundo porque somos un pueblo regado más allá del territorio. Ahora, ¿qué sí necesita Venezuela? Venezuela necesita definir una identidad. Y una identidad que no puede ser los planes del Tren de Aragua en Perú, pero tampoco pueden ser los mascachicles que están hablando todo el día de cosas que no tienen que hablar y que son una minoría muy pequeñita, por cierto, en el Doral. No, yo creo que podemos hacer base en esa identidad, en esos médicos venezolanos que hoy están salvando vidas en otro planeta. En otro planeta. En otro país. Hay que entender que primero los seres humanos nos necesitamos para vivir. Nadie puede solo. Lo segundo, hay que entender que la ignorancia no es mala. Lo malo es ignorar las cosas básicas para entendernos nosotros mismos y para sobrevivir sanamente y sin delito. Y lo tercero, que mucha gente no lo entiende y hay que explicarlo, es que los pueblos deciden su destino en la medida que asumen una identidad y la hacen posible. Es el momento de una identidad conjunta. No podemos seguir unidos en contra de algo. Es momento de unirnos a favor de algo. Porque este país necesita un nuevo pacto social. Necesita refundarse porque ya va a ser tierra arrasada con la catástrofe que está por venir. Yo creo que hay una redistribución del poder, una sustitución del poder. Obvio, todos los cambios de era tienen una nueva configuración del poder. Todo cambio económico trae una reconfiguración del poder y toda reconfiguración de la economía y del poder trae cambios sociales. Y cuando esos cambios sociales suceden tanto por promoción como por reacción, vienen los cambios culturales. Vamos a vivir un cambio cultural muy fuerte en el primer siglo del tercer milenio. De eso no nos quede duda. Ahora, esa nueva cultura está en nuestras manos. Julio Jiménez Heder, aquí en mi Twitter. Si me odias mucho, tírale un like. Y si no, también tírate un like. Esto fue Reflex. Disparos de la generación X.